padres, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos, mis nietos. Ese es el vínculo jurídico de consanguinidad. ¿Cuándo hablamos nosotros de un vínculo jurídico de afinidad? Cuando hablamos de la posición o la relación que yo tengo con la familia de mi cónyuge. Llámese mis suegros, llámese mis cuñados, barra cuñada, ¿verdad? Mi nuera. O sea, esa es la relación que yo tengo, yo en calidad de cónyuge, de esposo de mi señora, con la familia de esta. Eso es lo que tenemos que manejar nada más. Quedémonos con eso para no marearnos tanto, ¿verdad? Después dice el segundo punto, derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? Dice, es el conjunto de reglas de orden personal y patriarcal que tienen por objeto presidir la organización, la vida y la disolución de la familia. Se halla amparada en la misma Constitución, conforme al artículo 49, que habla de la protección de la familia en los siguientes términos. La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de los progenitores y sus descendientes. Cuando hablamos nosotros, acabamos de hablar del concepto, dice, y raramente dice concepto. Está constituida por los cónyuges, sus hijos y los parientes afines en línea recta. Ahí estamos hablando de familia. Código civil. Para el Código civil es el vínculo jurídico por consanguinidad, afinidad o adopción. Este es el concepto que tenemos que manejar. Este que está acá. Este es el concepto que tenemos que manejar. El concepto del Código civil cuando vamos a definir el derecho de familia. Es el vínculo jurídico por consanguinidad, afinidad o adopción. Doctrinariamente se ha establecido que es el conjunto de personas físicas unidas por vínculos de parentesco que derivan del matrimonio o fuera de este, sea por consanguinidad, afinidad o adopción. O sea, uno puede crear vínculos jurídicos de estas tres formas: por consanguinidad, por parentesco de sangre; por afinidad, ¿verdad? Que es como consecuencia del vínculo matrimonial, ¿verdad? Y por último, por adopción, cuando incorporo a alguien a través del recurso de la adopción a mi núcleo familiar, ¿verdad? Cuando la adopta una criatura. Dice ubicación. Actualmente se estudia dentro del derecho civil donde se ubica el derecho de familia. Eso es lo que vamos a ver. Actualmente se estudia dentro del derecho civil, aunque existen criterios que sustentan la necesidad de su autonomía en razón a la materia que regula la naturaleza de los bienes involucrados en su sección de personas. No hay derecho de familia autónomo. Es por esto que se sostiene que faltará crear una jurisdicción especial para la familia. O sea, cuando nosotros estudiamos el derecho de familia, no tiene una sección propia. No hay lo que se denomina derecho de familia como tal, así como existe, por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de niñez y adolescencia, tenemos un apartado especial, ¿verdad? Cuando hablamos de familia, no tenemos aún todavía. El derecho de familia está dentro del derecho civil, está inmerso dentro del derecho de civil. Sí se requiere, dice, o sí se expresa, mejor dicho, la necesidad de que exista el derecho de familia como un apartado único, ¿verdad? Pero hoy en día se encuentra dentro del derecho civil, dentro del Código civil, perdón. A ver un poco. Después dice teorías. Las teorías predominantes al respecto son. Es una posición. Esto es siempre una teoría respecto a la ubicación del derecho de familia dentro del Código Civil. ¿Por qué se teoriza de que tiene que estar por fuera del Código Civil? Eso es lo que estamos viendo.
Dice, es una posición intermedia del derecho público y privado por la intervención del Estado. Es un derecho social, según el profesor Pucheta. El derecho de familia forma parte del derecho civil. Son algunas teorías que se manejan respecto a la ubicación del derecho de familia dentro del Código Civil. Recordemos siempre que el derecho de familia está comprendido dentro del derecho civil. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la familia? Dice, la familia es una personalidad, es una institución por ser conjunto de valores y constituir un mismo grupo. Es un sistema de normas que organiza la realidad familiar, erigiendo en una institución jurídica al matrimonio, filiación, etcétera. O sea, de acá parte el derecho de familia, ¿verdad? De que a partir de la unión de dos personas y de a partir de que procrean naturalmente, hay, o de que se unen realmente, ya hay vínculos jurídicos que tienen que regularse. Por eso se menciona la figura del matrimonio. Y cuando nacen hijos o personas producto de esa unión matrimonial, también nace la necesidad de regular esto y eso es la filiación, ¿verdad? La familia es un organismo que tiene por finalidad ser lo que es la célula fundamental de la sociedad. Dice, en suma, la familia es una institución social y jurídica. Entonces, eso es en cuanto a lo que es familia y derecho de familia. Es bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en parentesco. Esto es lo que es la parte un poquitito más argel, ¿verdad? Dice, parentesco, concepto. Al tenor del artículo 24, se entiende que el parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad y adopción. Esto puede ser, ¿verdad? La consanguinidad, mis hermanos, mis padres, mis abuelos, ese parentesco de sangre. La afinidad, ahí me escuchan, mi micrófono de repente cableó. Sí, se escucha bien. Espérame que ahí. ¿Hasta qué parte me escucharon? Dale parentesco ahora. Ah, parentesco. Sí, bueno, todo lo que es derecho de familia me escucharon entonces. Sí. Bueno, el parentesco, lo que decía es que cuando en el examen nos puede plantear este tipo de pregunta, dice, a tenor del artículo 24, se entiende que hay tres tipos de parentesco, ¿verdad? El de consanguinidad, afinidad y el de adopción. Cuando hablamos de consanguinidad, nos referimos a nuestra familia, ¿verdad? Los padres, abuelos, eh, los hijos, los nietos, ¿verdad? El parentesco de sangre como tal. Cuando hablamos de afinidad, que es lo que mencionábamos hace rato, es la familia de mi cónyuge, ¿verdad? Mi suegro, mi suegra, mi cuñado, etcétera. Y cuando hablamos de la adopción, es la incorporación de una persona extraña a la familia dentro del vínculo, ¿verdad? Perdón, dentro del círculo familiar, ¿verdad? El primero dice, por consanguinidad, es la relación existente entre personas unidas por el vínculo de sangre. Es lo que acabamos de mencionar. Bastante sencillo. Por afinidad, es el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. O sea, y acá toma fuerza lo que hace rato mencionamos. Cuando hablamos de la afinidad,
es la relación que existe entre el esposo, en este caso yo, y la familia de mi señora. No precisamente entre mi familia y la familia de mi señora. El centro soy yo y es respecto a la familia de mi señora. Esa es la afinidad. Es el vínculo entre un cónyuge, en este caso yo, y los parientes consanguíneos del otro. O sea, los parientes de mi señora. Y por adopción, este se limita al adoptado y al adoptante. Y si tuviera hijos, serán considerados hermanos del adoptado. O sea, yo tengo 3, 4 hijos y quiero adoptar uno más. Entonces, es la relación que yo tengo con el adoptado. En este caso, la persona que estoy adoptando yo, ¿verdad? El adoptante que soy yo y el adoptado que es la criatura que estoy uniendo jurídicamente a mí. Y eventualmente, si es que yo tengo hijos naturales, entonces van a ser sus hermanitos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, y acá entramos en la parte medio argelita, ¿verdad? Pero vamos por lo menos a tener el concepto, para no entrar, porque yo sé que ya es tarde, estamos cansados, pero vamos por lo menos a ver el concepto. Tenemos que armar imaginariamente como un árbol en nuestra cabeza, ¿verdad? Y vamos a hablar de los grados, las líneas, para poder entender. La profesora la vez pasada se mareó de balde y té, realmente, porque la profesora de romano ya nos dio la solución en algún momento. Cuando nosotros hablamos de grados, lo que tenemos que contar son los nacimientos que existen. O sea, entre mi padre y yo hay un nacimiento, ¿verdad? Porque mi padre me engendró a mí, un nacimiento ahí. Entonces hablamos de un primer grado. Entre mi papá y mi hijo hay dos nacimientos, el mío y el de mi hijo. Por lo tanto, hablamos de un segundo grado. Entonces, cuando vamos a conceptualizar los grados, cuando hablamos del parentesco, tenemos que decir, es el vínculo entre los individuos formados por la generación sucesiva. O sea, el vínculo en relación determinada por la generación biológica, la cual determinará que entre ascendientes y descendientes haya tantos grados como generaciones. A las generaciones es lo que yo le llamo nacimiento, ¿verdad? Está la generación de mi padre y la mía, que soy su hijo. Entonces hay una generación, hay un nacimiento. Yo por lo menos lo cuento así, ¿verdad? Para que se me aclare. Porque la profesora mencionó que es no sé cuántas cosas menos uno, no sé qué, que era un quilombo su forma de calcular, ¿verdad? Pero bueno, estos son los grados entonces, ¿verdad? Son las generaciones sucesivas. Yo cuando voy a contar generaciones, lo que cuento son los nacimientos que existen en línea recta. Entre un padre y, o sea que entre el abuelo y el nieto existen dos nacimientos. ¿Por qué? Porque está el nacimiento del hijo del abuelo y del nieto, otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos dos nacimientos. Ese es el grado, es el vínculo que se cuenta por generación sucesiva. Las líneas dice que es la serie ininterrumpida de grados, es decir, de generaciones biológicas. Las líneas pueden ser ascendientes, descendientes o colaterales. Cuando yo hablo de una línea ascendiente, yo, Emanuel Suazo, mi papá, Ángel Suazo, y mi abuelo, Adalberto Suazo. Entonces, esa es mi línea ascendiente. Mi línea descendiente, en el caso que tenga hijos, van a ser mis 15 hijos y mis nietos, ¿verdad? Esa es mi línea descendiente. Mi hijo Rafael y mi nieto Carlos. Entonces, esa es mi línea descendiente. Y mi línea colateral pueden ser mis hermanos, ¿verdad? Tengo dos hermanas. Entonces, mi colateralidad, en este caso, son mis hermanas, ¿verdad? Cuando hablamos de líneas, dice línea recta, serie de grados entre personas que descienden una de otra. Ejemplo, descendiente, serie de grados que tiene un hijo y este a su vez otro, o sea, el nieto. Y el ascendiente, que es lo que les mencioné hace un ratito, en sentido contrario. Ejemplo, nieto, abuelo, bisabuelo. O sea, va subiendo. Eso es lo ascendiente. Y lo descendiente es cuando va bajando. La línea colateral
serie de grados entre personas que tienen un ascendiente común. En este caso, mi mamá, ¿verdad? Y mis hermanas. Mis colaterales son mis hermanas. Porque el ascendiente común en este caso es mi mamá. Sin descender una de otra. Ejemplo, A y B tienen dos hijos. Cada hijo se halla en líneas diferentes que arrancan de un descendiente común. El descendiente común en este caso es A y B, ¿verdad? Artículo 252. Dice, y acá vamos a ver si podemos desarrollar esta parte. En ambas líneas hay tantos grados como personas menos uno. Eso es lo que dice la norma. Y acá estaba la parte argel que confundía. En línea recta se sube hasta la ascendiente. En línea colateral se sube desde una de las personas hasta el ascendiente común. Eso es lo que dice el artículo 252. ¿Qué yo hago para facilitarme la vida? Cuando voy a contar los grados, lo que cuento son los nacimientos. No cuento los grados, las cabezas menos uno. Cuento los nacimientos que hay entre una persona y otra. Si yo quiero saber cuántos grados hay entre mi abuelo y yo, tengo que contar cuántos nacimientos hay entre él y yo. Y está mi papá y está él. Entonces hay dos nacimientos por encima mío. En ese caso hablamos de un segundo grado. Entonces yo lo cuento así. La ley lo hace de una manera un poco más complicada. Bueno. Después dice el artículo 254. El parentesco por afinidad no se extingue, que es lo que mencionaba Gaby hace rato, por la disolución del matrimonio, que lo originó, con la finalidad de demostrar los impedimentos matrimoniales. Ejemplo, suegra con yerno, suegro con la nuera. O sea, cuando hablamos de impedimentos matrimoniales, hablamos de a la hora de que yo vaya a contraer nupcias, ¿verdad? Yo no me puedo ir a casar después con mi suegra, o la suegra con el yerno, ¿verdad? O el suegro con la nuera. O sea, por eso es que no se da la extinción del vínculo cuando hablamos del vínculo por afinidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se trata de evitar es que ocurran este tipo de casos, ¿verdad? Que la suegra se case con el yerno, o lo contrario, ¿verdad? Que el suegro se case con la nuera, con la señora del marido, o sea, con la señora de su hijo, básicamente, ¿verdad? Creo que esa es la razón por la cual no se extingue el parentesco de afinidad por la disolución del matrimonio. O sea, si el matrimonio se termina, no se extingue el parentesco por afinidad. Sí, porque sería como casarte con tu papá o con tu Sí, mamá. exactamente, exactamente. Entre cuñados no existe prohibición. O sea, y vamos a dar el ejemplo, ¿verdad? Si Tania es mi señora, yo no me puedo casar, y yo me divorcié de Tania, ¿verdad? No nos aguantamos y nos divorciamos. Yo no me puedo ir a casarme con la mamá de Tania. Eso es lo que dice la norma. Por eso es que no se extingue el parentesco por afinidad por la disolución del matrimonio, ¿verdad? Porque yo no, lo que trata de impedir la norma al no extinguir es que yo me case con la mamá de mi señora, ¿verdad? En este caso, entre cuñados no existe prohibición, dice. El parentesco por afinidad no crea parentesco entre los consanguíneos, que es lo que mencionamos. Ahora recién se entiende la idea, ¿verdad? De uno de los cónyuges o los del otro. O sea, acá está lo que mencionamos hace rato, Gaby, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de parentesco por afinidad, hablo de la relación de esa relación mía con los parientes consanguíneos de mi señora. No tiene nada que ver mi familia con la familia de mi señora. No hay un parentesco por afinidad de mi mamá con la mamá de mi señora. No existe parentesco. Por eso es que la ley no prohíbe que los cuñados se puedan casar, por ejemplo, ¿verdad? No es que tiene el grado de hermano o algo así. No hay ningún tipo de parentesco por afinidad respecto a los familiares de los esposos. Lo que sí hay es respecto del esposo o la esposa con la familia del otro. Eso es lo que sí existe. Ahora sí, O sea, mi hermana se puede casar con el hermano de mi marido. exacta, tranquilamente, porque son cuñados, se pueden casar.
No hay ningún impedimento porque no hay parentesco. No existe Ahora parentesco. sí se entiende. Ahora se entendió, con esta parte se entendió. Era así como mencioné, pero costó manchar que entre ese razonamiento me parecía muy trambólico, ¿verdad? Después dice tronco. Se denomina tronco al ascendiente común de dos o más ramas. Por eso es que tenemos que imaginarnos el arbolito. O sea, aquel de quien por generación se originan dos o más líneas descendientes, de las cuales por relación a él se denominan ramas. En este caso, el tronco puede ser mi abuelo. ¿Por qué? Porque de mi abuelo desciende mi papá y los hermanos de mi papá, que son las ramas. Mi papá y los hermanos de mi papá tuvieron hijos, que son más ramas, pero el tronco común a todos ellos es mi abuelo. De mi abuelo parten todas las ramas, que es mi papá y mis tíos, ¿verdad? Que a su vez tienen hijos, que son mis primos. Entonces, ese es el tronco. Es el ascendiente común de dos o más ramas. ¿Por qué? Porque una persona puede, o sea, puedes tener, obviamente, más de dos hijos, ¿verdad? Entonces, es el ascendiente que está por encima de tu papá eventualmente, ¿verdad? Y a partir de ahí tu papá puede tener hermanos o no también, ¿verdad? Pero es ese ascendiente común, ese es el tronco. Después, a ver, espérame. Derechos y obligaciones de los parientes. Prestación de alimentos. Esto también habló la profesora. La prestación de alimentos, etimológicamente, deriva del desarrollo latino alo, que es nutrir, y las normas que lo rigen son. Artículo 56. La obligación de prestar alimento que nace del parentesco comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido. O sea, cuando yo hablo de prestación de alimentos, no solamente estoy hablando de la comida, no estoy hablando o de plata, no, estoy hablando de todo integral, estoy hablando de un sentido integral de la persona. Todo lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, así como lo indispensable para la asistencia en las enfermedades, tratándose de personas en edad de percibir educación, incluirá lo necesario para esos gastos. O sea, cuando yo me refiero a prestación de alimentos, me refiero a el desarrollo integral de la persona. Incluso si es que está en edad escolar, de pagarle los estudios. A eso se refiere al término prestación de alimentos, no solamente a la comida. En lo que solicite, el que lo solicite deberá probar, salvo que sea indigno, que se halla en la imposibilidad de proporcionárselo. O sea, eh, si yo solicito prestación alimenticia, tengo que probar de que no tengo forma de generar ingresos, de generar renta. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Según establece el Código Civil, en concordancia con el régimen matrimonial del matrimonio, los obligados son los cónyuges, o sea, entre sí, ¿verdad? Padres e hijos, hermanos, abuelos en su defecto, los ascendientes más próximos, los suegros, el yerno y la nuera. O sea, cuando hablamos de quién están obligados a prestarse alimentos, cuando hablamos de alimentos hablamos de todo lo necesario para el desarrollo integral de esa persona, ¿verdad? Los cónyuges entre sí, esposo y esposa, tienen que prestarse alimentos, ¿verdad? Los padres respecto a los hijos y los hijos también respecto a los padres en un momento dado, ¿verdad? Los hermanos, abuelos, en su defecto, los ascendientes más próximos, dice, ¿verdad? Esto entiendo que era, creo que eran los abuelos respecto a los hijos. Y los suegros, el yerno y la nuera. Esta última parte es lo que no entiendo. No me acuerdo si era que el yerno y la nuera tenían cierta obligación de prestarle alimento a los suegros. Creo que era así, ¿verdad, Gaby? No sé si Sí, así mismo es eso. así era, ¿verdad?
Que el yerno y la nuera, Mis padres, o sea, en mi caso, por ejemplo, si yo soy una persona con problemas mentales, siguen teniendo la obligación de la prestación. de la Lo prestación. mismo ocurre con los yernos hacia las suegras y las nueras. Lo mismo, Lo mismo. O sea que y sí, sí, tengo la obligación. a mis suegros, a los padres de mi señora eventualmente, tengo la obligación de prestarle alimentos si es que lo requieren, ¿verdad? Si es que justifican. Así es. Dice, se debe considerar que cuando se dice cónyuges se refiere a los separados de hecho y cuando se dice hermanos se refiere a los matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. O sea, cuando me refiero a inclusive separados de hecho, tengo yo la obligación como yerno de mantenerle a mi suegro si éste puede justificar la causa, ¿verdad? Y Siempre cuando, y cuando no estemos casados de vuelta o algo así era. sí, que no me haya casado nuevamente. Eso creo Sí. que es más abajo, creo que en algún lado hace la especificación, ¿verdad? Y cuando hablamos de hermanos, se refiere a los hermanos que se dan dentro del matrimonio y por fuera del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es mi caso, ¿verdad? Pero yo puedo tener mis hermanos que son hijos de mi papá y mi mamá, y puedo tener hermanos también que no son hijos de mi papá o hijos de mi mamá, ¿verdad? Puede ser que mi mamá haya tenido otro matrimonio y tuvo otros hijos. Ellos también son mis hermanos, de alguna u otra manera, ¿verdad? Y también los adoptivos. Dice, los descendientes lo deben antes que los ascendientes. Entre los ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos y los del mismo grado por partes iguales. O sea, que mientras más cerca yo estoy de mi pariente consanguíneo o por afinidad, más obligado estoy. Eso es los que están obligados son los que están más cerca. Los padres respecto a los hijos. O por ejemplo, por qué se dice más cercanos? Porque puede ser yo respecto a mi papá, ¿verdad? Y yo puedo tener un primo, ¿verdad? Y ese primo mío tiene un hijo. Y existe una lejanía en términos de parentesco consanguíneo entre mi primo y mi papá. O entre mi sobrino y mi papá. Hay más lejanía. Lo que se va a buscar es la cercanía entre esa persona y sus ascendientes o descendientes, o sea, sus hijos o sus padres directos. Eso es lo que va a buscar la norma. Por eso dice, entre los ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos, ¿verdad? Y los del mismo grado por partes iguales. Eh, Esta ya es otra lección. Este ya es matrimonio. Bueno, no sé si siguen en el Meet. ¿Siguen en el Meet? ¿Siguen despiertos? Sí, acá estamos. O ya se durmieron.